Veamos el siguiente ejemplo con los números enteros, pero donde aparecen signos de agrupación. Cuando tú veas así, lo que siempre se recomienda es que hagas primero los signos de agrupación. Entonces vamos a empezar por aquí. Entonces acá yo debo de seguir estas pautas. En primer lugar, según se me indica, hay que hacer la multiplicación o la división. Aquí hay una división, tengo que hacer esto primero. Entonces divido. ¿Y qué sucede aquí? Vamos a examinar esta parte de la derecha. Vamos a hacerlo despacio para que aprendas bien. Aquí, en esta parte, hay realmente varias maneras de proceder. Una de ellas puede ser hacer estos, el 24 y el 1. ¿Y por qué ellos? Porque este 1 es positivo y este 24 que no se ve su signo, se sobreentiende que es positivo también. Así se hace cuando no se ve. Entonces, una manera sería hacer 24 más 1. Y después recién se hace el menos 1 que está a la derecha. Pero también hay otra manera. Aquí tú tienes que aprovechar de que estos números son iguales. Nada más que este es positivo y el de acá es negativo. Mira lo que sucede si tú posas tu mirada en ellos dos. Si tú gustas, puedes empezar por operarlos. Sucedería lo siguiente. Según la regla de signos, este es positivo y este de acá es negativo. Cuando tienen signos contrarios, hay que restarlos. Al restarlos, al 1 le quitas 1 y le queda 0 como resultado. Ahora, según lo que hemos aprendido en regla de signos, se pone el signo del mayor. Pero la dificultad que hay acá es que los dos son iguales. No hay mayor ahí. Entonces, ¿qué signo se pone aquí? Cuando lo que sale es el 0, como tú sabes, el 0 representa que no hay nada. Entonces, ahí, cuando sale el 0, tú le puedes poner cualquier signo. Si quieres más, si quieres menos. Es indiferente el signo que le pongas. Ahora, si tú bajas el 24, y tú sabes que 24 más 0 te va a dar simplemente 24. Quiere decir que realmente este de acá no influye en nada en el resultado. Entonces lo que hace la mayoría, ¿sabes qué cosa es? Que apenas lo ves a dos números que tienen signos contrarios. Entonces, en operaciones así, lo que hacen muchos estudiantes es lo eliminan. Si es así, sucedería todo más rápido. Y de frente te quedaría el 24 nomás. Entonces lo que tú tienes que acostumbrarte es a hacer estas cositas que todos acostumbran a hacer. Porque es más rápido. En vez de estar haciendo todo esto. Bueno, ya sabes, nunca te olvides de esa recomendación. Ahora vamos a ver qué pasa por acá por la izquierda. Aquí
quedaría así el ejercicio. Entonces, según lo que hemos aprendido, cuando yo veo operaciones de multiplicación, de división y de resta, según lo que siempre debes de grabarte, primero se hace la multiplicación, la división. Y yo te había explicado ya de que si están juntos multiplicación y división, esto debe de operarse empezando de la izquierda, así hacia la derecha. Tienes que ir avanzando así la operación. Entonces primero tendrías que hacer esto. Sería 8. Así. Y este 3 lo bajas. Entonces, ahora tienes que seguir con la multiplicación. Esto. Y quedaría de esta manera. Y tú sabes que eso va a dar 0. Y al resultado, si es el resultado final, le puedes poner un signo positivo, negativo, o si quieres lo dejas así nomás. Y esa sería la respuesta. Ya te hago más ejemplos muy pronto. Mientras me voy. ¡Chao!